Pregunta OOTS del día. ¿Cuál de los nuevos competidores de la isla planeas apoyar el resto de la temporada? Déjanos tu respuesta aquí abajo y platiquemos en los comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sigo impresionado del cómo, de la noche a la mañana, Drama Total ha estrenado la cual sería su más novedosa temporada. Claro está decir que la versión que acaba de iniciar es la italiana, siendo transmitida por el canal K2 Channel con nuevos episodios de lunes a jueves. Pero bueno, no hay fechas establecidas para Estados Unidos, Canadá, ni mucho menos Latinoamérica. Así que sin darle más vueltas al asunto, bienvenidos a Aquí te lo contamos, Isla del Drama, nueva temporada, episodio 1. Nuestra competencia arranca donde todo comenzó, la isla Wawanakwa. Chris McLean adelanta lo salvaje que será este reboot, con la comida del chef y 16 nuevos concursantes. Vamos a conocerlos a todos. Ahora sí viene lo chido. Ahí viene Millie, quien se encuentra en medio de una investigación del por qué su generación ha sido una decepción total. Axel, la chica atlética preparada para sobrevivir a todo, incluso un apocalipsis zombie. Priya, hija de mega fanáticos de Drama Total, que le han preparado toda su vida para esta competencia. Y sí, el chico relajado que desayuna gaseosas y por ratos me recuerda a Shaggy Rogers. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Reaper, el bravucón con una enorme afición de romper las reglas y romper otras cosas. Demian, sorpresivamente un chico normal, lo cual puede ser un arma de doble filo en esta competencia. Lauren, la aterradora y alocada Scary Girl que parece intimidar hasta el propio presentador. Bowie, competitivo y reconocido por ser el primer concursante abiertamente LGBT. Oh, y Chase, toda una celebridad de internet que hace retos locos con sus dos mejores amigos y bueno, su exnovio solía ser parte de ellos también. Don't forget to subscribe. Lo mejor aún, nuestra siguiente concursante, la exnovia Emma, quien parece tener un ligero rencor hacia Chase. Aquí entre nos, no es tan ligero. Mary Kate o MK, nuestra pequeña subestimada, quien promete tener bastantes sorpresas debajo de la manga. Caleb, el nuevo Justin de la temporada, enamorando a peces, competidores y de seguro a algunos televidentes. Wayne y Rush, los bros fanáticos del deporte, en específico del hockey, con un intelecto seguramente no tan alto. Llegando al final, tenemos a Nichelle. OMG, I am literally the biggest fan ever! Sí, así fueron las reacciones de todos, siendo que esta competidora es una estrella de TV. Y Julia, influencer en redes sociales, emprendiendo un viaje de autodescubrimiento, siempre y cuando tenga el celular a la mano, claro, el cual no será el caso en esta isla. Los equipos han sido completados. Bajo el nombre de los sapos de la muerte y las truchas feroces, la competencia estaba por empezar. Una hora nada más para que los campistas se conozcan mejor. Veamos qué interacciones logramos conseguir. Priya descubriendo que las chicas de su equipo no son las más cuerdas que digamos. Reaper sacando su lado más molestoso contra un sí que refleja no buscar ningún tipo de pelea. Y para cerrar, Emma y Bowie, con este último tratando de averiguar más sobre el rompimiento de la rubia. Todo por encontrar un gran aliado en esta competidora. An alliance starts with two people. El primer desafío toma lugar, recoger una cesta de pescados en pareja y llevarlos hasta una base para también en pareja subirlos hasta la meta. Por supuesto, superando una serie de obstáculos en el camino, además de tener los ojos vendados mientras otra pareja del equipo guía a aquellos que tienen que llevar los baldes. ¡Oh, aquí vamos! Chase y Reaper representan a las truchas mientras Nichelle y Wayne van por los sapos. El dúo de varones arrancó algo mal, con una granja de langostas cayendo sobre ellos, dejando con todo y una pequeña brisa al grandote. Los sapos, sin embargo, van por el mismo camino, con panales de abeja cayendo por el rostro de Wayne, pero lo peor, que su guía Emma empieza a discutir con su exnovio, revelando que estos habían terminado porque por su culpa chocó con un albergue animal. Eso no me lo esperaba. Tal vez por esto es que ella comentó que si ganaba el premio, donaría parte del dinero a esta clase de refugios. Con las truchas tomando la delantera, su cesto con pescado lograba acercarse cada vez más a la meta, aprovechando incluso un desliz más de los sapos para ganar la competencia. The ferocious trout have won the challenge. Oh sí, es hora de la primera ronda de Malvaviscos. Hagan sus apuestas, que estamos a tan solo segundos de descubrirlo.
Caleb y Emma son los únicos en quedarse sin malvaviscos. Recordemos que la rubia terminó siendo indirectamente culpable de la pérdida de este equipo. Aún así, el concursante que se queda en el juego es... Emma. Vaya, el nuevo Justin es enviado por el dron de la vergüenza. Parece ser que Bowie manipuló la situación para salvar a su alianza. ¿Acaso esta se mantendrá por mucho más tiempo? Lo averiguaremos en el próximo episodio de Isla del Drama. Drama Total ha regresado, seguramente no de la manera que muchos esperábamos, pero bueno, ya estamos aquí, y seguiremos estando con el estreno de cada uno de los siguientes episodios. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Si nuestro contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like y compartiéndolo con todos tus amigos y conocedores de este tema. Suscríbete con esa campanita bien activada, considera unirte a nuestra comunidad como miembro del canal y por supuesto conectémonos más, ya sea a través de Twitter, Instagram e incluso TikTok. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima.